Estamos de vuelta en Diálogo Abierto y como todos los sábados, para mí es un gran privilegio poder compartir este espacio con Felipe Gaitán. Hola, Felipe. Hola Memo, Pepe, auditorio, qué gusto estar este sábado con ustedes. José Centeno. Guillermo, Felipe y a la producción también y sobre todo al público que nos ve esta tarde. Saludos desde Puebla. Saludos desde Puebla, por supuesto, desde una calurosa Ciudad de México, ¿verdad, Felipe? Bueno, digamos que dentro de los temas de la semana, el que seguramente llamó mucho, pero por mucho la atención, fue esta foto donde se ve a Emilio Lozoya cenando en uno de los restaurantes más elegantes y caros de la Ciudad de México, pero además hay que decirlo, un sábado en la noche. ¿Por qué lo digo? Uno puede ir a ciertos lugares y sabe que por la hora y el día va a haber mucha gente o no. No se fue a la casa de un amigo o a un privado, se fue a un restaurante donde a fuerza lo iban a ver. Esto a lo mejor es un mensaje cifrado que él está mandando a no sé quién. Aparte, por supuesto, es un acto de cinismo absoluto, porque no olvidemos que el señor Lozoya es un delincuente confeso, como obsta en su declaración, donde reconoce haberse quedado con algún dinero de lo que recibió del famoso caso Odebrecht. Sin embargo, ante la publicación de las fotos, el presidente de la República acota diciendo que es un acto legal, pero inmoral. ¿Por qué legal? Porque el señor Lozoya goza de un privilegio en esta suerte de testigo colaborador o protegido que nadie teníamos claro hasta ese día, en el que nos dicen que un delincuente confeso puede estar en su casa e ir a cenar a uno de los restaurantes más caros de México, cuando por otro lado, y Felipe no me dejará mentir, se persigue a 31 investigadores en calidad de los peores delincuentes que existen en este país, que yo creo que junto al señor Lozoya van en kinder, por poner la analogía. Bueno, el caso es que el 3 de noviembre se vence el plazo en el cual él tiene que aportar los dichos y las pruebas suficientes para justificar este beneficio que se le otorga. Yo lo que le diría es que creo que el 3 de noviembre no va a pasar nada diferente a lo que ya sabemos. No va a haber ninguna acción directa contra el expresidente Peña Nieto, contra Luis Videgaray, y a lo mejor por eso Lozoya, no lo sé, se adelanta y se va a un restaurante donde sin ninguna ingenuidad sabía que lo iban a ver. No obstante, hay que tener en cuenta un dato. La colega periodista Lourdes Mendoza lo demanda por difamación y él argumenta a sus abogados que no puede ir, no se puede presentar a la diligencia porque tiene arraigo domiciliario, pero sí puede ir al Junan en la parte alta de la zona de Bosques de las Lomas, que déjeme decirle que es donde vive la gente más rica de este país, no de la Ciudad de México, de este país. En conclusión, porque ese sería el antecedente, yo lo que creo es que esto desnuda una pésima estrategia jurídica que primero nos demuestra que la fiscalía es todo menos autónoma. Segundo, que el combate a la corrupción, que es el discurso principal de este gobierno, ha fracasado y que la sensación de impunidad queda absolutamente de manifiesto. El señor Lozoya per se es indefendible. Aparte, creo que la palabra cinismo se queda corta. El problema no es ese. El problema es la imagen que como Estado, el Estado mexicano nos dan de que el senador Lavalle, que está en la cárcel por dichos de Lozoya, que además no aparece en el video, él sí está en la cárcel, Lozoya pues se puede ir a cenar al restaurante a uno de los más elegantes y caros de la Ciudad de México. Felipe. Sí, Memo, Pepe, fíjense, hay algo interesante en esto que es el tema de uno de los casos emblemáticos del sexenio, que era el tema de Lozoya y la conexión con Odebrecht, que tenía que ver con este tema, no solamente en México, sino en América Latina. Presidentes en Perú, juzgados en Brasil, también en diferentes partes de América Latina había sido el gran escándalo. En España no se diga. Entonces, y en el caso mexicano parece que no pasaba nada, que todo iba a transitar sin ningún problema. Y resulta que uno de los casos emblemáticos fue la captura de Lozoya y traerlo a México. Recordemos que la única cárcel que ha pisado ha sido la de España y en un centro de detención. Cuando llega a México se hizo toda una faramalla de si iba o no venía, si el que salió del aeropuerto era o no era, y acabó siendo el Lozoya falso y acabó vendiéndose en muchos medios de comunicación esa idea. Nunca supimos qué pasó con el caso, nunca supimos en qué calidad estaba, tú lo señalaste ahorita con claridad. No sabíamos si tendría que pisar la cárcel o no.
el hecho de que se haya presentado en un restaurante en un sábado en la noche, como tú dices, no es una ingenuidad, en esto no hay ingenuidad, por supuesto, es un claro mensaje que reta no solamente a la cuarta T, reta al presidente de la República. Es decir, un reto en términos de su figura pública. Una de las cosas del presidente había sido el combate a la impunidad y combate a la corrupción. Ahora que va a ir a la Asamblea de la ONU, al Consejo de Seguridad de la ONU, él dijo, uno de los temas centrales va a ser la corrupción. ¿Con qué cara te presentas a decir no a la corrupción, a la impunidad, si uno de tus principales símbolos de la corrupción están libres y están cenando tranquilamente? Puede parecer que no sea legal, pero sí es muy inmoral y le pega directamente a un lema o reafirma un lema que dice, cuando los moralistas ejercen todo su poder, acaban siendo víctimas de su propia fuerza. Es decir, acaban siendo juzgados bajo ese mismo criterio de moralidad que ellos impulsaron. Entonces, simbólicamente le pega a la cuarta T en la línea de flotación precisamente con el tema de la corrupción y el tema de la impunidad. Y la fiscalía ha sido el gran fiasco de este sexenio. Te acordarás que cuando se nombró al fiscal, pusimos muchas esperanzas, decir, bueno, sí es autónoma, conociendo la trayectoria de Gertz Manero, pero resulta que no ha dado ni una sola, y al contrario, se aferra a perseguir a 31 científicos por lavado de dinero, todo eso, delincuencia organizada, cuando los verdaderos casos están aquí. Pero bueno, a final de cuentas creo que el moralizador va a terminar en el mismo criterio, en la picota de su propia criterio de moralidad. Solo sumaría que yo creo que esto es un golpe de flotación más que simbólico. Pepe. Sí, Guillermo, Felipe, coincido plenamente con todo lo que han dicho ambos. Yo diría brevemente algo. El señor Lozoya toma café expreso. Es, es increíble cómo en España, ¿no?, sí estaba tras las rejas, sí tenía trato de indiciado, y llega a su país donde cometió los delitos, donde ya se declaró culpable, y se burla de esa manera. Me parece increíble. Sí me parece que al presidente le llega... Pero acoto, esa burla no puede ser producto de un descuido. Yo No, creo no es que producto de un ya lo descuido. sabremos después, pero yo creo que el ir a ese lugar tiene mensaje. Sí, ¿y cuál puede ser el mensaje? Fíjense cómo cambia la narrativa, porque estaba todo centrado en la reforma eléctrica del presidente, o reforma energética, o contrarreforma, como le queramos llamar. Y cambia cuando sucede esta situación. Entonces, le mueve el escenario al presidente, se empieza a hablar de la corrupción del pasado y de la incapacidad del presente para enjuiciar a esa corrupción, y más bien que esa corrupción se está burlando. Entonces, saca de balance necesariamente al mensaje que quería posicionar el presidente, porque desde luego que esta reforma eléctrica, ya lo habrás tratado en el programa, pues es un juego de ganar para López Obrador. O sea, si no pasa su reforma, de todas maneras gana, porque puede posicionar su mensaje, y si pasa la reforma, pues gana porque se volvió el presidente nacionalista al lado de Lázaro Cárdenas y de Adolfo López Mateos, que es lo que él quiere. Entonces, me parece que surge en mal momento, es anticlimático para la cuarta transformación, y cambia la narrativa, la gente empieza a ver, ¿no?, todas estas insuficiencias. El presidente tiene que salir y echarle la pelota a Gertz Manero, y dice, pues que explique la fiscalía. Él no quiere agarrar el tema, si se dan cuenta en la mañanera, es algo a lo que él no le quiso entrar, porque efectivamente le cambió la narrativa. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona este asunto, vamos a ver si hay una reacción de parte del aparato de justicia del Estado mexicano en contra de Emilio Lozoya, si esos acuerdos persisten después de este mensaje, de esta insubordinación, y si no es que la condición de expreso de Emilio Lozoya se le quita lo ex y regresa a ser preso. Vamos a ver. No lo sé en el caso particular de él. Lo que sí me queda claro es que la fecha límite, aquí sí hay una fecha límite, es el 3 de noviembre. Él tiene que dar información suficiente para justificar el beneficio del que goza. Yo, a reserva de equivocarme, podría asegurar que a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray no les va a pasar absolutamente nada. Pero Oye, ya Memo, está, pero ya... Ricardo Anaya, perdón, estaba en el extranjero, está contra la pared, está el otro senador. Es decir, sí le ha A ver, servido. magnífico punto, Pepe. Nada más que el gobierno anterior no era panista. Y los que están pagando esas culpas hoy son el Los ex senador panistas. Lavalle y Ricardo Anaya. Porque al final este señor ha servido para las venganzas personales del régimen.
no para hacer justicia. Pero también venganzas internas del régimen ha servido para ajuste de cuentas entre Santiago Nieto y el fiscal, con los tuits que han mandado. También haber un frente dentro de la Cuarta Transformación, ¿eh? Y no hay que olvidarlo, entre estos personajes que se están disputando. Las grillas palaciegas, las disputas palaciegas están a la orden del día. Bueno, en todo caso, yo concluyo con lo que dije al principio de la exposición. En términos de percepción, en este país la impunidad sigue a todo lo que da. No cambió nada. Vamos a un corte, no tardamos nada, pero volvemos de inmediato aquí a Diálogo Abierto en Grupo Fórmula, la primera cadena nacional.